Muy buenas a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno a explorar un sentido oculto, uno que normalmente no contamos junto a la vista o el oído, pero que sin embargo gobierna en silencio nuestro mundo interior, la sensación física de nuestra propia existencia. Vamos a desentrañar qué dice la ciencia sobre nuestras corazonadas y cómo entender este sexto sentido puede ser la llave para un verdadero cambio personal. Venga, vamos al lío. Y para empezar, vamos a ir a algo que segurísimo que todo el mundo ha sentido alguna vez. Todos conocemos estas sensaciones, ¿verdad? Ese nudo en el estómago antes de una decisión importante o las famosas mariposas al ver a alguien. Pues ojo, porque resulta que no son para nada sensaciones aleatorias, son información pura y dura. Señales que el cuerpo nos manda sin parar. Y como no podía ser de otra manera, la ciencia ya le ha puesto nombre a esta capacidad alucinante que tenemos de sentir nuestro propio paisaje interior. Se llama interocepción. A ver, quizá no nos suene tanto como la exterocepción, que es básicamente cómo percibimos el mundo de fuera, pero es igual de crucial para nuestra supervivencia y sobre todo para nuestro bienestar. Vale, aquí tenemos la definición más técnica. Pensadlo así. A diferencia de los 5 sentidos que nos conectan con lo que pasa fuera, la interocepción es el sentido de lo que pasa dentro. Es como tener un sistema de monitorización interno, personal, que no descansa nunca. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es que, fijaos bien, porque esto es increíblemente completo. No estamos hablando solo de, no sé, del corazón o del estómago. La interocepción está recogiendo información de prácticamente todos los sistemas biológicos que nos podamos imaginar. El ritmo al que late el corazón, cómo de profunda es nuestra respiración, la digestión, hasta la respuesta del sistema inmune. Es una red de comunicación interna brutal. Este esquema lo explica de maravilla. A ver, nuestra sensación de ser nosotros mismos, de ser quienes somos, no viene solo de lo que vemos o escuchamos ahí fuera. Es un diálogo constante, una conversación entre el mundo exterior y nuestro propio mundo interior. El cerebro lo que hace es juntar esas dos corrientes de información para crear una idea coherente de quiénes somos en cada preciso instante. Vale, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando esa comunicación interna falla? Cuando se distorsiona. Pues las consecuencias pueden ser muy profundas, sobre todo para nuestra salud mental. La ciencia nos dice que cuando la interocepción no funciona como debería, suele irse a uno de dos extremos. Por un lado, lo que llaman regulación a la baja. Es como si el cuerpo hablara en susurros, la señal es muy débil, muy confusa. Esto se asocia mucho con la alexitimia, esa dificultad para saber qué sientes y ponerle nombre, y como vemos, también con la depresión. Y por otro lado, tenemos el extremo opuesto, la regulación al alza. Aquí el sistema es hipersensible, está en alerta máxima. Cualquier sensación normal del cuerpo se puede malinterpretar como una amenaza, y esto es un factor clave en los trastornos de ansiedad. O sea que queda bastante claro, ¿no? Tener un sistema interoceptivo que funcione bien, que esté afinado, no es ninguna tontería, es algo básico para nuestro equilibrio emocional. Estar desconectado o al revés ser hipersensible a lo que nos dice el cuerpo es un factor de riesgo que está ahí, en la base de un montón de problemas psicológicos. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Y si todo esto del cuerpo fuera algo más que solo datos fisiológicos? Ahora vamos a ver una perspectiva que entiende el cuerpo no como un simple sensor, sino como una fuente de sabiduría. Y para ello, mirar esta cita de Eugene Gendrin, un filósofo y psicoterapeuta que es clave en todo esto. Nos está diciendo que el cuerpo no es solo un conjunto de mecanismos biológicos, que está intrínsecamente ligado al significado de nuestra vida. Gendlin, de hecho, se pasó la vida dándole vueltas a esta pregunta. Se dio cuenta de algo muy curioso. Los pacientes que de verdad mejoraban en terapia tenían una habilidad especial. Sabían cómo conectar con una sensación corporal que era como vaga, confusa, y ahí, justo ahí, encontraban las respuestas. Y esto le llevó a desarrollar todo un método para acceder a esa sabiduría del cuerpo. Y a esa sensación le puso un nombre, felt sense, que podemos traducir como sensación sentida. Y ojo, porque no es una emoción de las que conocemos, como la rabia o la alegría, es algo mucho más sutil. Es como una sensación corporal global que lo abarca todo y que contiene el significado completo de una situación para nosotros, incluso antes de que tengamos palabras para explicarlo. Pero lo verdaderamente alucinante es lo que pasa cuando aprendemos a escuchar esa sensación sentida. Gendlin descubrió que se activa un proceso de cambio completamente natural, que surge desde dentro. A este proceso lo llamó carrying forward, que sería algo así como llevar adelante. ¿Y qué es? Pues es como la energía que se libera cuando por fin conectamos con esa sensación interna y dejamos que nos muestre lo que significa. Es, ni más ni menos, que el motor del cambio personal, y el combustible es nuestro propio cuerpo.
Hendlin lo describió en 4 pasos, que son bastante intuitivos. Primero, la referencia directa. Es simplemente hacer contacto con esa sensación corporal, que al principio es un poco difusa. Después, el despliegue. Es tener paciencia y permitir que de ahí salga un significado. El tercer paso, aplicación global. De repente te das cuenta de cómo eso nuevo que ha surgido encaja en tu vida. Y el último, que es el más increíble, es el movimiento del referente. La sensación física cambia. Literalmente. Se siente una liberación, un alivio. Es como si algo dentro de verdad se hubiera movido de sitio. Y esta otra cita de Gendrin resume perfectamente el poder que tiene esto. El acontecer cambia el pasado y el futuro. Es que es así. Cuando emerge un nuevo significado desde la sensación sentida, no solo cambia la hora, es que reorganiza cómo entendemos nuestro pasado y abre puertas a futuros que antes ni veíamos. Un momentito de conexión interna puede cambiarlo todo. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo unimos estas dos piezas? ¿Cómo conectamos la ciencia, quizás más fría, de la interocepción con la filosofía tan profunda de la sensación sentida? Pues mirad, en el fondo son dos caras de la misma moneda. Pensemos en la interocepción como el cómo. Son las carreteras, las vías neuronales que llevan las señales del cuerpo al cerebro. Y la sensación sentida es el qué y el por qué. Es el significado, la sabiduría que llevan esos mensajes. La ciencia nos da el mapa de las carreteras y la filosofía de Gendlin nos enseña a entender las señales de tráfico y el destino del viaje. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Nuestro cuerpo no es una máquina que solo manda alertas de error. Es un socio activo que nos ayuda a crear significado y a llevar nuestra vida hacia adelante. Y con esta idea llegamos al final. La última pregunta no es para responderla en voz alta, es más bien una invitación para que cada cual se la lleve. Si nos tomamos un momento, justo ahora, para escuchar de verdad, ¿qué nos estará diciendo el cuerpo? Quizás, solo quizás, la respuesta sea el primer paso hacia algo completamente nuevo. Muchas gracias por habernos acompañado.